Hace poco, Tucker Carlson fue citado diciendo que hay una batalla espiritual en curso y que todos los cristianos en América y en todo el mundo pueden sentir que hay una lucha espiritual sucediendo ahora mismo. Si observamos el mundo, podemos ver división, ilegalidad y la desintegración de la sociedad visible para cualquiera que conozca la palabra de Dios. Algunos dicen que el engaño es la fuerza motriz detrás de la división que debilita a América. Otros dicen que la decadencia moral en Occidente está provocando el juicio de Dios. Pero por un momento, quiero que nos centremos en lo que la Biblia dice sobre la división. Jesús comenzó su famoso discurso del Monte de los Olivos sobre los últimos días diciendo: tengan cuidado de que nadie los engañe. El engaño se mencionó primero como el precursor del desmoronamiento de la sociedad en los últimos días. Luego, continuó diciendo que nación se levantará contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diversos lugares. Observen esa palabra nación en griego, que es etnos, que significa un grupo de personas, una tribu o un grupo étnico. Esto significa que Jesús nos estaba diciendo que un grupo étnico se levantará contra otro grupo étnico. ¿No es esto lo que estamos viendo ahora mismo? Fuertes divisiones entre las personas. Las creencias políticas de un vecino están aquí, mientras que las de otro están allá, y por esto se resienten entre sí. O fuertes divisiones entre algunos creyentes, incluso bautistas contra reformados, una denominación contra otra. Los días en los que vivimos son diferentes. La Biblia nos dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligrosos significa llenos de peligro y riesgo. Bueno, me atrevería a decir que los tiempos peligrosos ya están aquí. Y mientras ves mucho sobre asuntos globales, tensiones crecientes entre este país y aquel, inestabilidad política y demás, cuando veas esto, recuerda que, sin importar lo que suceda o lo que esté por suceder, Dios tiene el control final. ¿Quién dirige el mundo? En la mente de muchas personas hay la noción de que hay un grupo de personas, una sociedad secreta, si se quiere, que realmente gobierna el mundo y manipula economías y tomadores de decisiones para su beneficio. Teoría de conspiración o no, no hay duda de que hay personas en este mundo que creen que hay un grupo en las sombras que gobierna el mundo. Piensa en aquellos que creen en los Illuminati. Con este tipo de pensamiento hay mucho alboroto y atención cuando se trata de cosas como gestos de mano, símbolos y ciertos saludos entre personas. Pero, ¿y si te dijera no? ¿Y si te diera pruebas bíblicas que te muestren que, más allá de los gobiernos del mundo, más allá de los tomadores de decisiones, los banqueros ricos y figuras influyentes del mundo, más allá de todos ellos, hay una fuerza que realmente gobierna el mundo? Bien, en los próximos momentos te explicaré por qué la fuerza influyente en el mundo es mucho más siniestra y mucho más malvada de lo que cualquier teoría de conspiración puede señalar o explicar. Ahora, mientras escuchas, aquí hay algo que debes mantener en tu mente y corazón para que no tengas miedo. John Piper dijo: aunque Satanás tiene un grado de gobierno y autoridad en el aire o los cielos, no es Dios. Está vastamente por debajo de Dios. Cristo es vastamente superior a él y tiene autoridad sobre él. Así que el gobierno de Satanás, en el poder del aire o en el aire inferior de los cielos, no es supremo. La Biblia en Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Subrayemos esa frase: el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa esto? La traducción Niv utiliza la frase el gobernante del reino del aire. La traducción NLT utiliza la frase obedeciendo al diablo, el comandante de los poderes en el mundo invisible. Indagué un poco más para ver cómo algunos de los prominentes pastores cristianos de hoy interpretan esto. En su sermón titulado El príncipe de la potestad del aire, John MacArthur explicó Efesios 2:2 de esta manera: mundo aquí no representa la creación física del mundo, los sistemas de valores del mundo y manera de hacer las cosas, el curso del mundo. Y como Pablo lo aclara, el curso de este mundo sigue el liderazgo y diseño de Satanás, el príncipe de la potestad del aire.
Permíteme decir, cuando miras el mundo versus la palabra de Dios, hay una clara diferencia. El espíritu de los tiempos en el mundo hoy refleja un rechazo. En las leyes y principios de Dios, por ejemplo, lo que es correcto en la Biblia, como el matrimonio entre un hombre y una mujer, es cuestionado en la sociedad actual. Además, lo que la Biblia considera incorrecto, como la inmoralidad sexual, es ampliamente aceptado en la sociedad de hoy, con plataformas para adultos siendo los sitios web más visitados globalmente y con una creciente normalización de la promiscuidad sexual y la perversión. Detrás de todo esto, detrás de los sistemas y valores mundiales, no están corporaciones como BlackRock ni los Illuminati, sino el diablo en acción. Este puede influir en ciertas personas y tomadores de decisiones, pero los cristianos deben estar conscientes de la verdadera fuerza maligna que está detrás de estas personas o instituciones. Otra cosa a señalar, según John MacArthur, al hablar sobre los pecadores en este mundo y su persistente rechazo a Cristo, es que tienen una mente unificada porque tienen un líder y Señor común, el príncipe del poder del aire. Satanás es ahora el gobernante de este mundo, y hasta que el Señor lo expulse, Juan 12:31, continuará gobernando el poder o autoridad del aire, que probablemente se refiere al ejército de demonios de Satanás que existen en la esfera celestial. Pablo tiene esto en mente en Efesios 6:12, donde advierte sobre las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Durante la era presente, él y su ejército de demonios dominan, presionan y controlan a toda persona que no está salvada. Él es la personificación de la muerte espiritual porque es la personificación de la rebelión contra Dios, y así es el sistema que diseñó. Ahora, ¿entiendes por qué la Biblia dice que los hijos de Dios están sellados con el Espíritu Santo? ¿Entiendes por qué la Biblia nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Entiendes por qué la palabra de Dios nos llama a separarnos de este mundo? Sobre este tema, John Piper dijo que los académicos y comentaristas, incluyéndome a mí, generalmente no están seguros o convencidos de por qué Satanás es llamado el príncipe del poder del aire en Efesios 2:2. Ese es el primer punto, con el que ciertamente estoy de acuerdo. Nadie puede decir definitivamente por qué se llama a Satanás el príncipe del aire. Y el aire del que se habla aquí no es oxígeno ni ondas de radio o de transmisión. Piper continúa diciendo que el hecho de que Satanás tenga cierta medida de autoridad en el aire no implica que sea omnipresente o omnisciente. No se nos dice en la Biblia el alcance del conocimiento de Satanás, o como una realidad no espacial, como un espíritu, que es como se le llama en este mismo versículo. El espíritu que domina a los hijos de desobediencia se posiciona en el mundo, pero él no es Dios. No comparte la omnisciencia ni la omnipresencia de Dios. Pero sí sabemos que tiene muchos espíritus impuros, demonios, a su disposición, y están desplegados por todo el mundo en el aire, donde vuelan las flechas incendiarias, según Efesios 6:16. El Dios de este mundo tiene una gran influencia en los ideales y opiniones de las personas, una gran influencia en las esperanzas y vistas de las personas, y lo hace de una manera engañosa. 1 Corintios 4:4 dice: Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado las mentes de los que no creen. No pueden ver la luz gloriosa de la buena nueva. No entienden este mensaje sobre la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. He aquí un truco que utiliza el diablo. Busca desensibilizar a las personas del pecado. Esto es lo que quiero decir. Si eres sensible al pecado, reaccionarás rápidamente y te alejarás de él. Pero si el pecado se ha convertido en tu norma y ya no ves el pecado como pecado, entonces comienzas a tolerarlo, a aceptarlo y a comprometerte. Un ejemplo diferente es si miras a alguien que tiene miedo a los perros. La mayoría de las veces no crecieron alrededor de perros y por lo tanto tienen este miedo sobre cómo debería actuar un perro a su alrededor y los modales de diferentes perros, pero dado suficiente tiempo alrededor de perros, llegarán a una etapa donde ese miedo a los animales desaparece porque están acostumbrados a ver a los animales, están acostumbrados al comportamiento del perro. Entonces, lo que hace el diablo es poner el pecado frente a ti tan a menudo y tan frecuentemente que pasa de ser pecado a ser la norma. Estás en tu coche
y todo el día estás escuchando música que habla sobre la violencia, está llena de profanidades y estás rodeado de un grupo de amigos o conocidos que son muy vulgares y sucios en su hablar. Llegas a casa, ves películas y programas de televisión llenos de violencia y lenguaje soez. Ahora puedes imaginar lo que esto hace contigo. Fomenta y nutre el espíritu de ira. Tu mente se llena de pensamientos violentos y enojados porque la inmundicia está por todas partes. Esto es lo que ha hecho el Dios de este mundo. El Dios de este mundo está tras tu mente. Si no es la promiscuidad sexual lo que se promociona, es algo relacionado con el juego. Si no es el juego, es algo relacionado con el alcohol o el abuso de sustancias. El Dios de este mundo está tras tu mente. Si puede hacerte poner tu propia imagen por encima de la imagen de Dios, si puede hacerte amar el placer más que amar a Dios, si puede mantenerte en la trampa del orgullo o el resentimiento, entonces sabe que puede cegarte para que no veas la bondad de Dios. Esto no quiere decir que el diablo gobierne el mundo completamente. No, Dios todavía es todopoderoso y soberano. Solo ha permitido que Satanás opere en este mundo dentro de un conjunto de límites. Pero llegará un día, como dice Apocalipsis 20:10, en el que el diablo que los engañó será arrojado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta estaban, y serán atormentados día y noche por siempre, jamás. Vendrá un día en que el diablo sea derrotado y destruido de una vez por todas. Vendrá un día en que Jesucristo reinará para siempre. Vendrá un día en que nosotros, los que creemos y perseveramos hasta el final, estaremos con Jesucristo por toda la eternidad. Así que rechaza los avances del Dios de este mundo. No aceptes lo que el mundo acepta. No abraces lo que el mundo abraza, sino solo acepta la palabra de Dios. Solo acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Solo acepta que hay un verdadero Rey, uno que tiene las llaves de la vida y la muerte en sus manos, y ese es Jesucristo. Jueces 21:25 dice: En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos. En ese tiempo de la historia de Israel se realizaban sacrificios infantiles. La gente acudía a altares paganos y las mujeres eran tratadas como esclavas. Una historia específica de esa época, en Jueces 20, involucra a una concubina, que es una mujer que vive con un hombre, pero tiene un estatus inferior al de su esposa o esposas. El hecho de que los hombres tuvieran concubinas ya es una señal de alerta. La concubina viajaba con un levita, con quien mantenía una relación. El levita y la concubina hicieron una parada para descansar en una ciudad mientras viajaban. El hombre se emborrachó esa noche con alguien de la ciudad. Otros hombres de la ciudad tomaron a la concubina para ellos mismos, lo que llevó a su muerte. Aunque hay mucho en esa historia que no tiene sentido, ilustra la maldad que ocurría en Israel en ese momento. Vivían en una cultura de ilegalidad, mientras que las leyes de Dios estaban vigentes. Cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos. También vivimos en un tiempo de ilegalidad. El pecado está en todas partes y es fácil de obtener. Enciendes tu computadora y accedes a la pornografía desde donde estés sentado. Puedes encender la televisión y encontrar gente siendo odiosa entre sí en cada canal de noticias. Puedes ir al médico y realizarte cualquier procedimiento, sin importar el impacto que tenga en las personas a tu alrededor. Lo que solía ser incorrecto, ahora es aceptado como correcto. Si bien puede que no estemos atrapados en pecado tan profundamente como las personas que vivían en tiempos de los jueces, la ilegalidad sigue muy presente. El pecado es barato y muy accesible en esta época. La definición bíblica de ilegalidad son aquellos que conocen deliberadamente y de manera voluntaria, se rebelan contra las leyes de Dios y del hombre. Ahora me pregunto, ¿la mayoría de las personas siquiera se dan cuenta de que la ilegalidad es como el aire que respiramos en este mundo? La Biblia habla a menudo de la ilegalidad. La verdad es que necesitamos leyes. Sin leyes, el mundo estaría en caos. Las personas podrían vivir como quisieran sin consecuencias. A menudo se piensa que las leyes de Dios, las leyes que Dios estableció, son vistas por algunos como opresivas. Sin embargo, estas leyes están diseñadas para proteger a la humanidad y fueron creadas para nuestro beneficio. Por ejemplo, cuando Dios nos dice que no cometamos adulterio, realmente es por nuestro propio bien. Al cometer adulterio, arruinamos nuestras relaciones con nuestra pareja y con las personas que nos rodean.
Es bueno para nosotros cuando Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, porque así construimos buenas relaciones con quienes nos rodean. El problema surge cuando las personas ven estas reglas como limitantes. Vivimos en una época en la que estas leyes son ignoradas, a lo que la Biblia llama ilegalidad. Un ejemplo temprano de ilegalidad se ve en el libro de los Jueces. Entonces, ¿cómo puede el cristiano mantenerse ferviente mientras vive en una sociedad tan sin ley? Mateo 24:12 nos ayuda con eso, diciendo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aunque este versículo parece solo plantear un problema, dentro del problema está la solución. Para combatir la ilegalidad, no debemos permitir que el amor en nuestros corazones se enfríe. El amor del que habla no es el amor general. Las personas sin ley aman todo el tiempo. Aman a sus cónyuges, hijos, amigos e incluso sus acciones sin ley. El amor al que se refiere Mateo 24:12 es el amor por Dios. Es como si, cuanto más fomentamos y crece nuestro amor por Dios, más huimos de la oscuridad. Digamos que estás en una casa y está completamente oscura, sin reflejos de la luna y las estrellas, sin postes de luz y sin siquiera un coche pasando. Tan pronto como enciendes la luz en tu casa, ahora tienes una manera de ver. Si abres tu puerta, la oscuridad no entra a raudales. La oscuridad no tiene el poder de vencer la luz. Sin embargo, si estás en la oscuridad y enciendes una cerilla, la luz vence a la oscuridad. Cuanta más luz tengas, menos oscuridad habrá. El amor por Dios es la luz que eclipsa el deseo oscuro por la ilegalidad. Entonces, ¿qué significa mantenerse ferviente por Dios en tiempos tan sin ley? Pasamos tiempo con Dios y permitimos que su amor nos transforme. Esto plantea la pregunta: ¿estás pasando tiempo con Dios? Si estás escuchando esto, es un gran punto de partida. Escuchar la palabra de Dios enseñada y predicada es excelente. Sin embargo, debe ser más que eso. ¿Estás dedicando tiempo a buscarlo en oración? ¿Estás tomando tiempo para leer la palabra? ¿Estás reuniéndote en comunidad cristiana para que el Espíritu Santo pueda moldearte a través de las vidas de otros? Si no, estás poniendo tu corazón en riesgo de permitir que tu amor se enfríe. Si quieres combatir la ilegalidad que puede crecer en tu corazón, debes permitir que la luz de la presencia de Dios esté activa en tu vida todos los días. Recientemente escuché a un pastor decir lo siguiente: estoy muy preocupado por la cantidad de enseñanzas falsas y falsos profetas que han encontrado su camino en Internet. Cristianos vulnerables los escuchan como si todo lo que dijeran viniera de la boca de Dios. Todo debe estar en acuerdo con lo que dice la Biblia. Ahora, la profecía bíblica nos advirtió que antes del rapto habría una gran apostasía de la fe, y si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados. Un aspecto crucial de nuestro viaje como creyentes no es solo entender la decepción, sino desenmascararla en estos últimos días, porque no es un secreto que tenemos que navegar un mundo lleno de mensajes contradictorios y falsedades atractivas. Pero aquí es donde la Biblia es importante. Nos equipa con la sabiduría para discernir la verdad de la decepción. Quiero darte 4 ilustraciones de cómo funciona la decepción en este mundo y por qué es aceptada por tantos. La primera ilustración es lo que me gustaría llamar el disfraz del camaleón. Imagina un camaleón que se mezcla expertamente con su entorno, adaptando su apariencia para ocultar su verdadera identidad. Esto es similar a una persona que parece cristiana, habla como cristiana y puede incluso actuar como cristiana cuando la ves. Sin embargo, su corazón, su intención, están lejos de Jesucristo. Así se presenta a menudo la decepción en los últimos días, de maneras que imitan la verdad. La decepción de hoy hace que sea desafiante para una persona distinguir entre la verdad y la mentira. Jesús nos advirtió en Mateo 24:4, diciendo: porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos. Justo como el disfraz del camaleón, requiere observación cuidadosa, requiere que prestes mucha atención. También debemos ser vigilantes y discernidores, buscando la verdad inmutable encontrada en la palabra de Dios. La segunda ilustración es el espejismo de ilusiones brillantes. Imagina a un viajero cruzando un desierto.
agotado y sediento. A lo lejos, parece ver un oasis prometedor que ofrece alivio. Sin embargo, a medida que el viajero se acerca, el espejismo se disuelve, dejando solo decepción. En 2 Timoteo 4:3-4, el apóstol Pablo advierte que llegará un tiempo en que la gente no tolerará la sana doctrina. En cambio, para satisfacer sus propios deseos, acumularán maestros que les digan lo que sus oídos desean escuchar. El atractivo de las enseñanzas falsas puede ser tan engañoso como un espejismo, dejándonos espiritualmente sedientos. El verdadero refresco proviene del agua viva de las enseñanzas de Cristo. La tercera ilustración es el rompecabezas de medias verdades. Imagina un rompecabezas al que le faltan algunas piezas. Desde la distancia parece completo, pero una inspección más cercana revela los huecos, muestra que las cosas están fragmentadas e incompletas. La decepción a menudo implica verdades parciales cuidadosamente entrelazadas para crear una narrativa convincente. Jesús enfatizó la importancia del discernimiento en Lucas 21:8 cuando dijo: «Cuidado, no se dejen engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy Él, y el tiempo está cerca». No lo sigan. Así como un rompecabezas requiere todas sus piezas para formar una imagen coherente, debemos confiar en el consejo completo de la palabra de Dios para protegernos contra la decepción. Mi última ilustración no está tanto orientada a entender la decepción, sino a desenmascararla, y me gustaría llamar a esto la estrella del norte guía. Considera a los marineros navegando vastos océanos bajo la guía de la estrella del norte. Cuando miras la historia de la navegación en el mar antes del GPS y la tecnología moderna, uno de los métodos más simples para determinar la dirección de un barco era observar el movimiento del sol a través del cielo. Los marineros usaban la posición del sol, que se movía de este a oeste, para guiar su ruta. Al mediodía, podían determinar el norte y el sur por las sombras que proyectaba el sol. Los marineros tenían que literalmente mirar hacia arriba para poder determinar hacia dónde se dirigían. De la misma manera, la palabra de Dios sirve como nuestra guía inmutable y confiable a través de los mares tumultuosos de la decepción. El Salmo 119:105 nos asegura: «Tu palabra es una lámpara para mis pies, una luz en mi camino». Así como la estrella del norte permanece fija entre cielos cambiantes, la verdad de la palabra de Dios se mantiene inquebrantable, ofreciendo claridad y dirección en un mundo lleno de confusión. Los últimos días presentan desafíos únicos para todos nosotros, los creyentes, pero no necesitamos ser vencidos por la decepción. De hecho, deberíamos ser como detectives expertos. ¿Has visto el nivel de detalle forense al que llegan los detectives para descubrir la verdad? Agotarán todas las vías posibles en busca de la verdad. Nosotros también podemos hacer lo mismo como creyentes. Podemos descubrir la verdad, podemos desenmascarar las falsedades al estar atento, probando cada espíritu contra la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios y buscando dirección desde arriba a través de la oración. A medida que avanzamos, recordemos el disfraz del camaleón, el espejismo de ilusiones brillantes, el rompecabezas de medias verdades y la estrella del norte guía. Que nuestro discernimiento esté alimentado por la fe, arraigado en la palabra de Dios y empoderado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dijo en Efesios 6:14: «Estén, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Protejámonos con la verdad de Dios, blindados contra la decepción que busca descarrilar nuestra fe. Oro para que todos nosotros lleguemos a ser creyentes vigilantes, desenmascarando la decepción con discernimiento y la verdad que está en la palabra de Dios. Claramente, vivir en un mundo repleto de engaños requiere que estemos siempre alerta y en constante búsqueda de la verdad a través de la enseñanza bíblica. En este camino es crucial que no solo confiemos en nuestra propia capacidad de discernir, sino que también busquemos el consejo y la sabiduría de aquellos en la comunidad de fe que han dedicado sus vidas al estudio y la interpretación de las Escrituras. Al hacerlo, podemos formar una red de apoyo espiritual que fortalece nuestra capacidad para resistir las falsedades que tan frecuentemente se nos presentan. El apoyo de la comunidad cristiana es vital en tiempos de confusión. Las reuniones regulares,
ya sean en servicios de iglesia, estudios bíblicos o simplemente en momentos de oración compartida, proporcionan un espacio para que los creyentes se conecten, compartan experiencias y crezcan en fe juntos. Estas interacciones nos permiten escuchar diversas perspectivas y, lo más importante, examinar y contrastar lo que escuchamos y vemos en el mundo con lo que la Biblia realmente enseña. La ironía de la tecnología moderna es que, aunque nos conecta de maneras nunca antes posibles, también puede aislarnos dentro de cámaras de eco que refuerzan viejos errores y promueven nuevos engaños. Por lo tanto, la comunidad actúa como un baluarte contra la aceptación acrítica de ideas populares que pueden desviarnos del camino de la verdad. Además, cultivar una relación personal y profunda con Dios a través de la oración diaria y el estudio de la Biblia es indispensable. Al sumergirnos regularmente en la palabra de Dios y comunicarnos con Él en oración, comenzamos a desarrollar una sensibilidad espiritual que nos alerta cuando algo no está en consonancia con su voluntad. Este chequeo interno es el Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros, guiándonos lejos del error y hacia la verdad. A través de la oración, Dios no solo nos ofrece consuelo y guía, sino que también nos equipa con discernimiento y sabiduría para enfrentar los desafíos diarios y las decisiones difíciles. El compromiso con la práctica constante de estas disciplinas espirituales nos ayuda a no solo identificar la decepción cuando la encontramos, sino también a influir positivamente en aquellos que nos rodean. Al ser ejemplos vivos de integridad y autenticidad en nuestra fe, podemos ser luces en un mundo a menudo oscurecido por la mentira y el error. Esto es particularmente importante en una era donde la verdad es a menudo relativa, y el escepticismo hacia las instituciones religiosas y sus enseñanzas está en aumento. Al vivir vidas que reflejen claramente los valores y las enseñanzas de Jesucristo, desafiamos las nociones preconcebidas y mostramos el poder transformador de una vida dedicada a seguir a Dios. Así, cada día que pasamos inmersos en la palabra de Dios y en comunión con Él es una oportunidad para fortalecer nuestras convicciones y profundizar nuestro entendimiento de su verdad. Esto se extiende más allá de nuestra vida personal y tiene el potencial de impactar a nuestras familias, amigos y comunidades. Al compartir abiertamente nuestras luchas y victorias, y al discutir cómo la enseñanza bíblica se aplica en nuestras vidas diarias, fomentamos un ambiente donde la verdad es valorada y la sabiduría es buscada. Por último, al enfrentar el engaño y la falsedad en el mundo, es esencial recordar que nuestro combate no es contra carne y hueso, sino contra las potestades y principados que buscan distorsionar la verdad y alejarnos de Dios. Equipados con la armadura de Dios, incluyendo el cinturón de la verdad y el escudo de la fe, estamos preparados no solo para defender nuestra propia fe, sino también para entrar en batalla espiritual, sabiendo que la victoria final ya ha sido asegurada a través de Jesucristo. En este contexto, la vigilancia, el discernimiento y la fe no son solo recomendaciones, son imperativos esenciales para navegar con éxito en las aguas a menudo turbulentas de nuestro tiempo. Necesitamos enfrentar una realidad difícil que muchos de nosotros hemos estado evitando. Nos han mentido. Este mundo, bajo la influencia del enemigo, nos ha engañado haciéndonos creer que esta vida terrenal es lo único que importa. Desde el día en que nacemos, somos bombardeados con mensajes que enfatizan la importancia del éxito mundano y la ganancia material. Nos dicen que vayamos a la escuela, consigamos un buen trabajo, compremos una casa, nos enamoremos y acumulemos riquezas. Aunque estas cosas no son malas en sí mismas, el énfasis que se les da a menudo nos ciega ante las verdades más profundas de nuestra existencia. La Biblia nos advierte sobre el engañador, Satanás, quien es descrito como el Dios de este mundo y el príncipe del poder del aire. Estos títulos no son solo palabras, revelan el alcance de la influencia de Satanás sobre este mundo. Él tiene un grado significativo de control y lo usa para mentirle a las masas. Su mayor engaño es convencernos de que esta vida es lo único que importa.
que nuestro enfoque principal debe estar en los asuntos terrenales y el éxito material. Esta mentira ha infiltrado incluso nuestras iglesias. Hoy en día, muchos sermones se centran en cómo Dios puede mejorar nuestras vidas en este mundo, cómo puede darnos avances, más dinero, mejores coches, casas más grandes o un cónyuge. Aunque Dios se preocupa por nuestras necesidades terrenales, el énfasis excesivo en estos asuntos nos distrae de lo que realmente importa. Pasamos el 99% de nuestro tiempo de oración pidiendo cosas relacionadas con esta vida porque nos han mentido. Pero permíteme ser claro, en tu lecho de muerte, ¿qué será lo que realmente importará? Cuando estés enfrentando el final de tu viaje terrenal, no estarás rezando por un coche nuevo, una casa más grande o más dinero en tu cuenta bancaria. No te preocuparás por tu trabajo o tu estatus social. En cambio, tus pensamientos y oraciones se centrarán en el estado de tu alma. Estarás preguntando, ¿estoy salvado? ¿Estoy en paz con Dios? Esta es la verdad sin editar sobre este mundo. Satanás nos ha mentido, haciéndonos priorizar lo temporal sobre lo eterno. El Evangelio de la prosperidad ha propagado aún más esta mentira, haciéndonos creer que podemos tener todas las riquezas del mundo y todo de Dios al mismo tiempo. Pero Dios no es Papá Noel. No está aquí para cumplir todos nuestros deseos materiales. Lo que más importa es nuestra salvación. Imagina estar en tu lecho de muerte. ¿Encontrarás consuelo en tener un Ferrari en el garaje, un bolso Prada, una casa de 5 habitaciones o millones en el banco? No. En ese momento, lo único que importará es si estás salvado. La acumulación de riqueza y estatus se desvanecerá en comparación con el destino eterno de tu alma. Estarás pensando, Dios, solo quiero estar bien contigo. Satanás ha glamorizado a los hombres de negocios y el éxito mundano hasta tal punto que incluso nuestros jóvenes aspiran a ser como Elon Musk o Jeff Bezos. Necesitamos alcanzar un nivel de madurez cristiana en el que nuestras oraciones estén llenas de gratitud por nuestra salvación, donde lo más importante para nosotros no sean las bendiciones materiales que recibimos, sino el hecho de que somos salvos por la gracia de Dios. Este mundo te ha mentido, convenciéndote de enfocarte en el aquí y ahora, pero debemos fijar nuestros ojos en la eternidad. La verdad es que esta vida es efímera. Santiago 4:14. Nos recuerda que nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Estamos aquí por un corto tiempo y luego enfrentamos la eternidad. Lo que importará en ese momento no serán las posesiones que hayamos acumulado o el estatus que hayamos alcanzado, sino nuestra relación con Dios. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Mateo 6, 19, 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones irrumpen y roban. Pero acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no irrumpen ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Nuestro enfoque debe estar en acumular tesoros en el cielo, no en acumular riquezas y posesiones aquí en la tierra. Esto no significa que debamos descuidar nuestras responsabilidades o que no podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, pero sí significa que debemos mantener nuestras prioridades en orden. Nuestra principal preocupación debe ser nuestra vida espiritual. La salud y nuestra relación con Dios deberían ser nuestra prioridad. Todo lo demás debe ser secundario. Pensemos en la cantidad de tiempo que el estadounidense promedio pasa en las redes sociales. Esto nos ayudará a comprender hasta qué punto el engaño ha permeado nuestras vidas diarias. Las estadísticas son impactantes. El estadounidense promedio pasa más de 2 horas al día en plataformas de redes sociales, lo que equivale a más de 700 horas al año dedicadas a desplazarse,
dar me gusta, comentar y compartir. Veamos más de cerca cómo se distribuye este tiempo. Facebook sigue siendo una de las plataformas más populares, con su amplia gama de funciones y su flujo interminable de actualizaciones. Los usuarios pasan aproximadamente 30 minutos diarios en la plataforma, lo que suma alrededor de 182.5 horas al año por usuario. Este tiempo considerable se invierte a menudo en interactuar con contenido que enfatiza el éxito material, los logros personales y las preocupaciones mundanas. Instagram, con su interfaz visualmente atractiva y el atractivo de los influencers, capta un promedio de 29 minutos al día de sus usuarios. Esto significa que cada año una persona pasa alrededor de 176 horas en Instagram, absorbiendo imágenes y videos que a menudo glorifican un estilo de vida centrado en las apariencias y las posesiones. WhatsApp, aunque es principalmente una aplicación de mensajería, también influye en cómo usamos nuestro tiempo. El usuario promedio pasa alrededor de 28 minutos al día en WhatsApp, totalizando 170 horas al año. Aquí también, las conversaciones a menudo se centran en nuestras preocupaciones y deseos terrenales inmediatos. X, anteriormente conocido como Twitter, con sus actualizaciones rápidas y noticias en tiempo real, capta alrededor de 31 minutos del día de un estadounidense, lo que lleva a unas 189 horas al año. Esta plataforma, aunque útil para mantenerse informado, también nos bombardea con información y opiniones que mantienen nuestro enfoque firmemente en el mundo presente. Cuando consideramos estas cifras, queda claro cuánto de nuestras vidas son consumidas por estas plataformas. Están diseñadas para mantenernos enganchados, para hacernos priorizar el aquí y el ahora, a menudo a costa de nuestro bienestar espiritual. Esto es una prueba del poder de la mentira que nos han vendido, que esta vida y los aspectos materiales de ella son lo que realmente importa. Imagínate redirigiendo incluso una fracción de este tiempo hacia nuestro crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios. ¿Qué diferencia haría eso, hermanos y hermanas? Reconozcan la mentira por lo que es y recuperen su tiempo. Enfóquense en lo que realmente importa, su salvación y su relación con Dios. Satanás ha moldeado la cultura de este mundo para que sea incesante. El mundo está diseñado para que personas como tú y yo estemos ocupados. El mundo está diseñado para que estemos más y más distraídos. ¿Te está pasando esto a ti? Espero que no. ¿Te estás volviendo demasiado ocupado para Dios? Espero que no. ¿Estás más enfocado en el aquí y ahora y no en la eternidad? ¿Estás distraído por las preocupaciones de este mundo? Espero que no. ¿El diablo ha desviado tu mente hacia las cosas de esta tierra y no hacia las cosas eternas? Espero que no. Como cristianos, no podemos permitirnos conformarnos a la cultura de este mundo. La cultura de este mundo se trata de hoy y de esta vida. Satanás es altamente hábil en el arte de la distracción. Es quizás el arma más sutil y sorprendente en su arsenal, diseñada para alejar a los cristianos de su fe. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, las distracciones son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad, con una variedad de simples diversiones y un contenido mediático implacable que Satanás utiliza hábilmente para desviar nuestra atención de Jesús hacia las preocupaciones menores y pasajeras de este mundo. Esta estrategia de distracción explota nuestras interacciones diarias y los medios que consumimos, fomentando un enfoque en el materialismo, los deseos personales y los problemas contemporáneos que pueden dominar nuestros pensamientos y tiempo. Estas distracciones pueden ser tan atractivas y persistentes que disminuyen nuestra conciencia espiritual y reducen nuestro tiempo para la oración, la lectura de la palabra de Dios y otras prácticas que fortalecen nuestra relación con Cristo. Creo firmemente que puede ser distraído hasta el infierno.
Sé que esto no es fácil de escuchar, pero ¿quién te dijo que tienes tiempo? ¿Quién te dijo que tienes tiempo en esta tierra? Responde a la pregunta. ¿Quién te dijo que tienes tiempo? Por favor, responde a esta pregunta. ¿Quién te dijo que tienes tiempo? Tienes una vida, solo una vida. Y si solo tienes una vida, ¿por qué querrías desperdiciarla? Tu eternidad se acerca. ¿Por qué no te estás preparando para ella? No importa qué coche conduzcas, en qué casa vivas, qué ropa uses o cuántos seguidores tengas en Instagram. Dentro de 100 años, alguien más vivirá en la casa que pasaste toda tu vida adquiriendo. Dentro de 100 años, tu coche estará oxidado en algún lugar y nadie vendrá a visitar tu tumba. Satanás sabe esto, y la gente piensa que Satanás vendrá con cuernos rojos y arrastrará a la gente al infierno, pataleando y gritando. No, él te distraerá directamente al infierno, te distraerá mientras la vida pasa de largo, directamente al infierno. A medida que estas distracciones se multiplican, no solo nos alejan de los compromisos espirituales, sino que también, de manera sutil, reorganizan nuestras prioridades y valores, haciéndonos más susceptibles a una separación espiritual aún mayor. Es crucial que los cristianos reconozcan esta táctica y busquen activamente formas de mantener el enfoque en el crecimiento espiritual y las verdades eternas de Dios. Al comprender la naturaleza de estas distracciones y establecer límites de manera intencional, podemos preservar nuestra devoción y continuar nuestro camino con atención plena. ¿Cuánto tiempo pasas desplazándote sin fin, distrayéndote sin siquiera darte cuenta? Vivimos en una era dominada por distracciones. Los adolescentes de 16 a 18 años suelen pasar una parte significativa de su día en los teléfonos inteligentes, generalmente entre 7 y 9 horas. Sus actividades incluyen principalmente navegar en redes sociales, ver videos, enviar mensajes de texto y jugar. Los jóvenes adultos de 18 a 24 años dependen mucho de la tecnología digital tanto para interacciones sociales como para fines profesionales, dedicando entre 3 y 5 horas diarias al uso del teléfono. Los adultos de 25 a 44 años, a menudo profesionales en activo, suelen pasar entre 3 y 4 horas al día en sus teléfonos. Los adultos de mediana edad, aquellos de 45 a 64 años, tienden a usar sus teléfonos inteligentes entre 2 y 3 horas al día, principalmente para navegar en la web, leer noticias y participar en plataformas de redes sociales. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste 30 minutos rezando fuera de la iglesia? Estamos viviendo en una época de distracción y permíteme decir esto. Creo que las personas pueden distraerse hasta las puertas del infierno. Sus vidas pasan mientras están mirando una pantalla, distraídos. Hombres y mujeres están envejeciendo, centrándose en cosas que no importan. Desde mediados de la década de 2000, ha habido un aumento significativo en las industrias de la salud y la belleza. Hoy en día, parece imposible recorrer una corta distancia sin encontrarse con alguna manifestación de esta tendencia. La fiebre por la salud y el fitness, que promueve la búsqueda de la eterna juventud y belleza, es esencialmente una obsesión con la apariencia. Esta preocupación por la vanidad desvía nuestra atención del crecimiento espiritual y de desarrollar una relación más cercana con Dios. La fijación en lograr cuerpos perfectos, piel impecable y la necesidad constante de publicar imágenes de nosotros mismos en las redes sociales desvía nuestro enfoque de lo sustancial a lo superficial. No importa cuánto esfuerzo se invierta en preservar o mejorar nuestra apariencia física, nuestros cuerpos son temporales y durarán solo un breve momento en el tiempo. En contraste, nuestras almas son eternas. Es crucial recordar que, aunque no está mal cuidar nuestro bienestar físico, no debe hacerse a costa de descuidar nuestra salud espiritual.
Equilibrar nuestras actividades físicas con nuestras necesidades espirituales es esencial, asegurándonos de que nuestra mayor atención y esfuerzos estén alineados con lo que realmente importa en la perspectiva eterna. Las redes sociales y los teléfonos móviles son cosas buenas, son maravillosos. Podemos comunicarnos con nuestros seres queridos, incluso si viven en otro estado o continente. Eso es maravilloso. Puedo hablar con todos mis nietos gracias a la maravilla de la tecnología, y eso es maravilloso. Sin embargo, aunque los teléfonos móviles son buenos, pueden ser una distracción. No tengo redes sociales, pero mis hijos y nietos sí, y me cuentan cuánto tiempo de la vida cotidiana ocupan. ¿Qué es lo último que haces antes de dormir? ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Para la mayoría de las personas es revisar su teléfono o desplazarse por las redes sociales. Podría ser que estas cosas se hayan convertido en distracciones que te alejan de mirar a Jesús. Este mundo está lleno de distracciones y hay tantas cosas que quieren apartarte del Señor. Imagina, solo imagina, ¿cuán diferente sería tu relación con el Señor si pasaras el 50% del tiempo que pasas en redes sociales orando al Señor o leyendo la palabra de Dios a los pies de Jesús? ¿Qué tan diferente sería tu vida? Tu corazón late por Jesucristo. Tu corazón está apasionado por el Señor Jesucristo. Tus ojos están puestos en el Señor Jesucristo. Porque esa es la vida cristiana. La vida cristiana comienza mirando a Jesús y termina mirando a Jesús. Pero en el medio de ese inicio y final hay miles de distracciones que intentan robar nuestra atención y amor por Cristo. La persona promedio pasa 2 horas al día en redes sociales y aún encontramos tiempo para ver televisión o nuestras plataformas de streaming favoritas. Las distracciones son reales. No estoy diciendo que nunca veas tu programa de televisión o que nunca uses tus redes sociales favoritas. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Has perdido tu amor por Cristo? Porque algunos de nosotros necesitamos llegar a la conclusión de que no estamos viviendo vidas que demuestren que Jesucristo es nuestro primer amor. Tenemos que ser honestos. Este es un mensaje difícil de escuchar, pero es por tu propio bien. En los últimos días, la Biblia nos advierte sobre las distracciones. En los últimos días, la Biblia nos advierte que habrá algo que nos alejará de nuestro amor por Dios. En 2 Timoteo 3:4 se nos dice que las personas serán amantes de los placeres más que de Dios. El placer es una distracción, una mala distracción. Hay placer en la fornicación, hay placer en el adulterio, hay placer en la inmoralidad sexual, hay placer en sembrar discordia, hay placer en vengarse, hay un verdadero placer en las drogas, hay un verdadero placer en el alcohol, hay placer en los pecados de este mundo. Pero permíteme leerte un versículo. 1 Timoteo 5:6 dice: pero la que se entrega al placer, aunque vive, está muerta. El placer del pecado nunca dura. El placer del pecado engaña porque nunca es duradero. El placer es una distracción. Hay personas que deciden tomarse en serio su relación con Dios, y en el momento en que lo hacen, aparece en su vida un hombre o una mujer que les interesa y los distrae. Cuando pones los deseos de tu cuerpo por encima de las demandas del Espíritu de Dios, entonces has adoptado la religión del placer. La Biblia establece que las demandas del Espíritu son contrarias a los apetitos de la carne. Si elegimos obedecer y someternos al Espíritu de Dios, debemos controlar nuestro cuerpo. No podemos satisfacer los deseos de la carne y agradar a Dios al mismo tiempo. Cuando damos mayor importancia a nuestra carne y sus deseos desenfrenados, estamos practicando la religión del placer, porque el único lenguaje que nuestra carne entiende y con el que mejor se lleva es el placer. Sin embargo, 1 Timoteo 5:6 dice que la que vive en placer está muerta mientras vive.
La palabra placer, según ese pasaje, se interpreta como lujo excesivo, ser voluptuoso o estar en una condición de carencia. Antes de mencionar esto a Timoteo, Pablo estaba hablando de cómo las verdaderas viudas deben vivir una vida de consagración total a Dios. Luego, declaró que cualquier mujer que se entregue a la perversión sexual está muerta mientras vive. Esto no exime a los hombres. Cualquier hombre que también se entregue a la lujuria y a la religión del placer está muerto mientras vive. El placer es una distracción y en los últimos días más y más personas se verán distraídas por los placeres pecaminosos. Como creyentes, debemos mantener nuestra mirada en Jesús y alejarnos de cualquier distracción, alejarnos de todo lo que intente apartarnos de aquel a quien amamos. Debemos priorizar a Dios. Hay muchas distracciones en esta vida. Para algunos, su distracción es el dinero, para otros, el deporte, y para otros es como se ven en el espejo. Necesitamos enfocarnos en lo que realmente importa. No desperdicies tu vida en cosas que no tienen importancia. Hay una cosa que realmente importa y deberías darle prioridad a él. Satanás ha moldeado la cultura de este mundo para que sea incesante. El mundo está diseñado para que personas como tú y yo estemos ocupados. El mundo está diseñado para que estemos cada vez más distraídos. ¿Te está pasando esto a ti? Espero que no. ¿Te estás volviendo demasiado ocupado para Dios? Espero que no. ¿Estás más enfocado en el aquí y ahora y no en la eternidad? ¿Estás distraído por las preocupaciones de este mundo? Espero que no. El diablo ha desviado tu mente hacia las cosas de esta tierra y no hacia las cosas eternas. Espero que no. Como cristianos, no podemos permitirnos conformarnos a la cultura de este mundo. La cultura de este mundo se trata del hoy y de esta vida. La creencia de que estamos viviendo en los últimos tiempos es una perspectiva que muchos cristianos sostienen, viendo las profecías bíblicas como algo literal y que se está desarrollando en tiempo real. La urgencia y la evidencia son convincentes, y aquí hay 4 razones significativas por las que podríamos estar, de hecho, en los últimos tiempos. La 4ª razón es la más significativa y evidente. Razón 1. La construcción del tercer templo. La construcción del tercer templo es un elemento crucial en la profecía de los últimos tiempos. El tercer templo se refiere a la profetizada reconstrucción del templo sagrado en Jerusalén. El primer templo, construido por Salomón, y el segundo templo, reconstruido después del exilio en Babilonia, fueron centrales para el culto judío hasta su destrucción. Se cree que el tercer templo jugará un papel fundamental en los últimos tiempos, como se menciona en varios pasajes bíblicos. La importancia del tercer templo se subraya en las profecías encontradas en Daniel 9:27, Mateo 24:15 y 2 Tesalonicenses 2:4, que describen al anticristo cometiendo la abominación de la desolación al exaltarse a sí mismo como Dios dentro del templo. Este acto es un evento clave que señala los últimos tiempos. En los últimos años, ha habido un esfuerzo concertado hacia la preparación de este templo. El Instituto del Templo, una organización judía dedicada a la reconstrucción del templo, ha hecho avances significativos. Han creado planos operativos y elaborado los objetos rituales necesarios, incluyendo un candelabro hecho con 95 libras de oro puro y varios vasos de cobre, oro y plata. Además, se han producido vestimentas sacerdotales y ha habido un esfuerzo considerable para entrenar a los sacerdotes Kohanim para el futuro servicio en el templo. Este entrenamiento implica realizar ceremonias del templo utilizando vasos rituales y construyendo un altar portátil que se pueda ensamblar rápidamente en el monte del templo cuando sea el momento adecuado. El impulso para la construcción del tercer templo está ganando fuerza y su finalización sería un cumplimiento monumental de la profecía de los últimos tiempos.
El hecho mismo de que se estén llevando a cabo estos preparativos indica una alineación significativa con las predicciones bíblicas, lo que lleva a muchos a creer que, de hecho, nos estamos acercando a los últimos tiempos. Las actividades del Instituto del Templo no son solo simbólicas, son pasos concretos hacia el cumplimiento de profecías que se han esperado durante milenios. Esta sensación de urgencia es palpable entre aquellos que siguen de cerca estos desarrollos. La anticipación se ve alimentada por el creciente interés y apoyo de varios grupos cristianos en todo el mundo. Muchos cristianos evangélicos ven la reconstrucción del templo como un precursor crucial para la segunda venida de Cristo. Esta creencia ha llevado a un apoyo financiero y político para los esfuerzos de reconstrucción del templo. La convergencia de factores religiosos, políticos y sociales hace que la construcción del tercer templo no sea solo un sueño lejano, sino una realidad inminente. Razón 2. El escenario está preparado para el anticristo. Los desarrollos tecnológicos y sociales de nuestro tiempo están creando el entorno perfecto para el surgimiento del anticristo, como se describe en Apocalipsis 13. Se profetiza que esta figura ejercerá un poder y control sin precedentes, algo que los avances modernos hacen cada vez más plausible. Nuestro mundo nunca ha estado tan interconectado, como se destacó claramente con el reciente apagón global causado por una falla tecnológica masiva. Este incidente demostró cuán frágiles e interconectados están nuestros sistemas, ya que las interrupciones se extendieron por varios sectores en todo el mundo. Este nivel de interconexión allana el camino para que una figura como el anticristo ejerza un control global. Casi de manera instantánea, además, el impulso hacia la identificación digital y las monedas digitales en varios países se ve como un precursor del tipo de control que tendrá el anticristo. En el Reino Unido, por ejemplo, recientes anuncios en el discurso del rey han destacado la intención del gobierno de introducir identificaciones digitales. Estos avances sugieren un movimiento hacia un sistema en el que la identidad y las transacciones financieras de un individuo pueden ser monitoreadas y controladas de manera centralizada. En un mundo así, la vigilancia generalizada va mucho más allá de la simple identificación y el seguimiento financiero. Cada aspecto de la vida diaria está bajo escrutinio. Desde el momento en que una persona se despierta hasta que se acuesta, los dispositivos inteligentes y los hogares conectados registran conversaciones y movimientos, asegurándose de que ninguna acción pase desapercibida. Los espacios públicos están equipados con sistemas avanzados de reconocimiento facial, haciendo que el anonimato sea prácticamente imposible. La red de transporte está diseñada para rastrear cada viaje, ya sea en coche, tren o incluso a pie, utilizando una red de cámaras y sensores. El desarrollo y la integración de tecnologías como la inteligencia artificial, la cadena de bloques, blockchain, y los sistemas biométricos están avanzando a un ritmo sin precedentes. Estas tecnologías ofrecen tanto comodidad como control, lo que facilita a los gobiernos y corporaciones rastrear e influir en el comportamiento de los individuos. El cambio global hacia sociedades sin efectivo y monedas digitales es otro factor crítico. Con las monedas digitales, cada transacción puede ser monitoreada y regulada, proporcionando una herramienta perfecta para que el anticristo controle la economía global. El concepto de un gobierno global unificado ya no es una idea descabellada, sino una realidad factible, dado el clima político actual. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial están promoviendo una mayor cooperación y gobernanza global.
La idea de un líder mundial que pueda resolver crisis globales y traer paz y estabilidad es cada vez más atractiva para muchos en un mundo lleno de turbulencias e incertidumbres. Cuando el anticristo llegue, no necesitará décadas para establecer su dominio. La infraestructura ya está en su lugar. La era digital, con su énfasis en la vigilancia y el control de datos, proporciona el escenario perfecto para el cumplimiento de estas advertencias proféticas. Esta inmediatez y preparación del sistema global es un claro indicador para muchos de que estamos viviendo en los últimos tiempos, ya que las condiciones descritas en la Biblia para el surgimiento del anticristo se están cumpliendo ante nuestros ojos. La reciente pandemia también ha demostrado cuán rápidamente puede tomar forma un gobierno global. La rápida implementación de confinamientos y restricciones de viaje ha demostrado cómo los gobiernos pueden ejercer un control extenso sobre sus poblaciones. La disposición de las personas a cumplir con estas medidas, a menudo en nombre de la seguridad, ilustra cómo un escenario similar podría desarrollarse bajo el gobierno del anticristo. La infraestructura para la vigilancia y el control masivo, como las aplicaciones de rastreo de contactos y los pasaportes de salud digitales, ya se ha establecido, preparando el escenario para la llegada al poder del anticristo. Razón 3. Lo malo ahora es bueno y el problema de programación predictiva. El cambio en los valores sociales y el papel de los medios en esta transformación es otro fuerte indicador de los últimos tiempos. Tradicionalmente, lo que se consideraba malo ahora, a menudo se presenta como bueno. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen la oscuridad por luz y la luz por oscuridad, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Un ejemplo claro es la serie de Harry Potter, donde el héroe es un mago. Históricamente, la brujería y la hechicería fueron condenadas como malas y rechazadas. Sin embargo, la introducción de Harry Potter normalizó estas prácticas para una generación de niños que comenzaron a lanzar hechizos y a fingir que montaban escobas. De manera similar, programas como Buffy, La Cazavampiros y Crepúsculo retratan a los vampiros tradicionalmente vistos como malvados, como héroes. La serie de televisión Lucifer lleva esto un paso más allá al retratar al mismo diablo como un personaje simpático. Este cambio de valores morales va más allá del entretenimiento. Es una tendencia generalizada donde las virtudes tradicionales son ridiculizadas y los vicios son glorificados. Por ejemplo, el sexo antes del matrimonio, que antes se desaprobaba, ahora es común, lo que contribuye al aumento de la inmoralidad sexual. Este cambio se evidencia en el aumento de las tasas de divorcio y la prevalencia del adulterio, ejemplificada por sitios web como Ashley Madison, diseñados para facilitar la infidelidad. Vivimos en una era donde el pecado es conveniente y accesible con solo un clic o un deslizamiento. Los medios de comunicación juegan un papel significativo en esta transformación, moldeando percepciones y actitudes hacia lo que se considera correcto e incorrecto. La normalización de comportamientos y estilos de vida que antes se consideraban inmorales es evidente en diversas plataformas de medios. La música popular, las películas y los programas de televisión frecuentemente glorifican el consumo de drogas, la promiscuidad y la violencia, presentándolos como aceptables o incluso deseables. Este cambio no es solo un reflejo de las normas sociales cambiantes, sino que muchos lo ven como un intento deliberado de socavar los valores morales tradicionales y de sensibilizar a la sociedad ante el pecado. La programación predictiva es otro aspecto significativo de este cambio. Esta teoría sostiene que los medios de comunicación de masas se utilizan para preparar al público para eventos futuros. Aunque controvertida, hay ejemplos convincentes que le dan credibilidad a esta teoría.
Por ejemplo, la película de Netflix Leave the World Behind, producida por Barack y Michelle Obama, presenta un escenario inquietantemente similar a eventos del mundo real. Un apagón misterioso que lleva al colapso social. El colapso mostrado en la película refleja el caos que se vivió durante el reciente apagón global de sistemas causado por un fallo en una actualización de software. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si estos retratos en los medios son simplemente entretenimiento o si están preparando sutilmente al público para eventos futuros. La programación predictiva, por lo tanto, sirve como una herramienta para normalizar lo extraordinario, haciendo que lo impensable parezca plausible e incluso inevitable. Al familiarizar al público con estos escenarios, se reduce la resistencia cuando estos eventos ocurren en la vida real, lo que lleva a muchos a creer que estamos siendo sutilmente preparados para el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Además, el aumento de temas distópicos en la cultura popular, como los encontrados en Los Juegos del Hambre, Black Mirror y Westworld, a menudo retratan regímenes autoritarios y el colapso de la sociedad. Estas narrativas, aunque ficticias, moldean la percepción pública y crean una sensación de inevitabilidad respecto a estos escenarios. Esto, a su vez, puede hacer que las personas acepten más fácilmente un mayor control gubernamental y la vigilancia, viéndolos como medidas necesarias para prevenir el caos. Razón número 4. La gran apostasía. En 2 Tesalonicenses 2:3, el apóstol Pablo escribe: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». La frase apostasía se traduce de la palabra griega antigua apostasia, que sugiere una rebelión o un alejamiento. Este término ha generado mucho debate entre los estudiosos de la Biblia. Algunos lo interpretan como una apostasía a gran escala entre aquellos que alguna vez siguieron a Dios, mientras que otros lo ven como una rebelión mundial contra la autoridad divina. Personalmente, creo que Pablo tenía ambas perspectivas en mente y estamos presenciando ambas en nuestro mundo hoy. Estamos siendo testigos de un declive sin precedentes en la adherencia cristiana y en los valores morales cristianos. Las estadísticas revelan una tendencia preocupante. La asistencia a la iglesia está disminuyendo, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Una encuesta reciente de Gallup indica que en los Estados Unidos la membresía en las iglesias ha caído por debajo del 50% por primera vez en 8 décadas. Según el Centro de Investigación Pew, solo alrededor del 45% de los adultos en los EUU dicen que asisten a servicios religiosos unas pocas veces al año o con más frecuencia, mientras que un sorprendente 30% informa que nunca asiste a la iglesia. Este declive en la observancia religiosa es una señal clara de la gran apostasía que Pablo predijo. Nuestra sociedad, que alguna vez estuvo arraigada en valores judeocristianos, es cada vez más secular. Miren nuestra nación. Solíamos orar en las escuelas, pero esa práctica ha sido abandonada. Las demostraciones públicas de fe a menudo se encuentran con hostilidad o indiferencia. Este alejamiento del compromiso espiritual no es solo un cambio cultural, sino un indicador profético significativo. Nuestra nación ha rechazado la Biblia, el mismo libro que nos advierte sobre el anticristo y la marca de la bestia. Cada vez más personas desestiman la Biblia como irrelevante o anticuada, dejándolas desinformadas y desprevenidas ante el engaño espiritual que está por venir. A medida que la nación se aleja más de las verdades bíblicas, se vuelve cada vez más susceptible a las mentiras del anticristo. Sin la guía moral y espiritual de las Escrituras, las personas son más propensas a ser engañadas por falsas enseñanzas y por el atractivo de un líder carismático que promete paz y prosperidad.
La Biblia proporciona advertencias claras sobre las tácticas del anticristo y la marca de la bestia. Pero estas advertencias son ignoradas o ridiculizadas por una sociedad que ya no valora ni entiende la profecía bíblica. Esta ignorancia espiritual prepara el terreno para un engaño generalizado. Cuando el anticristo aparezca ofreciendo soluciones a los problemas del mundo, muchos serán fácilmente influenciados porque carecen del discernimiento que proviene de conocer la palabra de Dios. La decadencia moral y el rechazo de los principios bíblicos en nuestra nación crean un terreno fértil para que las mentiras del anticristo echen raíces. A medida que las personas buscan respuestas y sentido en un mundo caótico, se volverán hacia cualquiera que ofrezca esperanza, incluso si eso los aleja más de la verdad. La urgencia de regresar a los principios bíblicos no puede ser subestimada. Como creyentes debemos mantenernos firmes en nuestra fe, difundir el Evangelio y educar a otros sobre las advertencias proféticas en la Biblia. Solo al arraigarnos en la palabra de Dios podemos resistir el engaño del anticristo y mantenernos firmes en estos últimos tiempos. La erosión de la fe no se limita a los Estados Unidos. A nivel mundial, países con raíces cristianas históricamente fuertes están experimentando declives similares. En Europa, la asistencia a la iglesia está en mínimos históricos, con países como Suecia, Francia y el Reino Unido reportando que menos del 10% de sus poblaciones asisten regularmente a la iglesia. La situación en otras partes del mundo refleja una tendencia más amplia hacia el secularismo y el alejamiento de las prácticas religiosas tradicionales, la revelación del hombre de pecado. La segunda mitad de 2 Tesalonicenses 2:3 se centra en un evento profético crítico: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes de que la gran tribulación pueda identificarse con certeza, una persona en particular, conocida como el hombre de pecado o el anticristo, debe ser revelada. Esta figura es central en la profecía de los últimos tiempos y representa la cúspide de la rebelión humana contra Dios. El término hombre de pecado subraya la encarnación del mal y la falta de ley del anticristo. Se opondrá a Dios y se exaltará a sí mismo sobre todo lo que es adorado. Aunque el anticristo aún no ha sido revelado, la Biblia indica que su aparición marcará el comienzo del fin. A lo largo de los años, muchos han especulado sobre la identidad del anticristo, con figuras como Donald Trump, Barack Obama y Elon Musk mencionadas con frecuencia. Otros candidatos teorizados han incluido líderes políticos como Vladimir Putin, figuras religiosas como el Papa y empresarios influyentes como Bill Gates. A pesar de estas especulaciones, la verdadera identidad del anticristo sigue siendo desconocida. Puede que ya esté en el escenario mundial o que aún esté por emerger. Sin embargo, cuando sea revelado, su identidad será inconfundible. La Biblia proporciona señales claras de su venida, realizará señales y prodigios, engañará a muchos y establecerá un reinado global de terror y opresión. La urgencia de esta profecía no puede ser subestimada. El surgimiento del anticristo señalará la inminente conclusión de la historia humana tal como la conocemos. Su revelación dará paso a un período de tribulación sin precedentes, descrito en el libro de Apocalipsis como un tiempo de gran angustia y sufrimiento. Aquellos que no estén preparados para este tiempo serán tomados por sorpresa, enfrentando toda la fuerza de la tiranía del anticristo. El mundo moderno, con sus avances tecnológicos y la creciente centralización del poder, proporciona el entorno perfecto para el surgimiento del anticristo. Las identificaciones digitales, los sistemas de vigilancia y la interconexión global hacen factible que un individuo ejerza control sobre todo el planeta.
el impulso hacia las monedas digitales y las sociedades sin efectivo se alinea con la profecía bíblica de un sistema en el que nadie puede comprar o vender sin la marca de la bestia. Los gobiernos de todo el mundo implementaron confinamientos, restricciones de viaje y mandatos de salud, a menudo con poca resistencia del público. Esta disposición a cumplir establece un precedente de cuán rápida y efectivamente podría el anticristo establecer su dominio. La infraestructura para la vigilancia masiva y el control ya está en su lugar, lista para ser explotada por una figura de maldad sin precedentes. La Biblia nos advierte que seamos vigilantes y discernientes en estos tiempos. Como creyentes, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, reconociendo las señales de los tiempos y preparándonos para los desafíos que se avecinan. La aparición del anticristo será un momento decisivo en la historia, separando a aquellos que son fieles a Dios de aquellos que son engañados por el mundo.